¿Los videojuegos nos vuelven violentos? ¿Es cierto que los videojuegos de temática violenta generan conductas violentas en sus jugadores? Durante muchos años, los medios de comunicación han alimentado el rumor de que los videojuegos de temática violenta representan un factor de riesgo muy importante en el desarrollo de conductas de la misma índole, en los jóvenes. Incluso durante un tiempo, se hizo alusión a que los juegos de rol eran herramientas muy peligrosas debido a que sus jugadores podían llegar a creer real el personaje que encarnaban. Allá por la primavera del año 2000, un joven de 16 años asesinó brutalmente a sus padres y a su hermana de 9 años con una katana y, después de sus actos, fue nombrado como el asesino de la katana. Pese a la gravedad del crimen, lo que lo hizo tremendamente mediático fue el hecho de que, durante tiempo, los medios de comunicación aseguraban que el asesino había cometido sus actos ya que estaba fuertemente influenciado por Squall, protagonista del videojuego Final Fantasy VII, lo cual llevó a mucha gente a estigmatizar los videojuegos y los juegos de rol. Tras la masacre en una escuela de Connecticut, Estados Unidos, en 2012, muchos titulares señalaron que el asesino pasaba horas jugando al Call of Duty. Culpar a los videojuegos de asesinatos es habitual, pero un estudio publicado hoy en la revista Journal of Communication asegura que no existe relación alguna entre el consumo de violencia en películas y juegos con sucesos, crímenes y homicidios reales. Existe gente violenta que ha sido influenciada por cualquier cosa, desde la Biblia al guardián entre el centeno, explica TechNotas el autor principal del estudio, Christopher Ferguson. El investigador defiende que es necesario centrarse en cómo reacciona cada individuo a estos estímulos, más que culpar a categorías generales como los videojuegos o la televisión. Entre 1920 y 2005, la violencia en películas no se correlacionó con la real de forma global. No obstante, a mediados del siglo XX se detectó una ligera relación entre las agresiones cinematográficas y los homicidios. Ambas aumentaron notablemente por pura coincidencia. Según el estudio, Ferguson explica que, si se miran periodos cortos de tiempo, puede dar la impresión de que hay una relación de causalidad, que desaparece si se aumenta el rango de análisis. Curiosamente, el consumo de videojuegos violentos está fuertemente relacionado con el descenso de la violencia juvenil. Las unidades vendidas anualmente de este tipo de juegos pasaron de 1000 a 7000 per cápita. Sin embargo, la tasa de violencia juvenil por cabeza pasó de 35 a 5 en el mismo periodo de tiempo. Es decir, que en un caso aumentó 7 veces, las mismas que se redujo en el otro. Pero los investigadores no creen que esto se deba a los videojuegos ya que 15 años, los únicos con datos disponibles, no son suficientes para sacar conclusiones. Ferguson explica que antes ya se cometió la falacia de unir correlación ni causalidad para relacionar estos juegos con la violencia, y que no hay que caer en el mismo error. Que videojuegos, películas y televisión no tengan un efecto discernible sobre la sociedad no quiere decir que no lo tengan sobre el consumidor. El contenido violento podría tener influencias muy distintas para cada usuario. Un estudio mostró, por ejemplo, que la violencia en los videojuegos calmaba a algunos jóvenes, agitaba a otros y no influía en absoluto en la mayoría. Hay investigaciones que sugieren que los videojuegos, sean violentos o no, reducen el estrés, asegura Ferguson, y probablemente su efecto sobre la violencia real sea mínimo. Los investigadores lamentan que se utilice de cabeza de turco a las películas y los videojuegos en un tema tan grave como la violencia. Por ejemplo, en el tiroteo de Connecticut la Asociación Nacional del Rifle intentó relacionar el suceso con la violencia mediática, para así evitar los debates sobre el control de las armas. Por ello Ferguson teme que asustar a la sociedad con un culpable equivocado como los videojuegos puede distraer la atención de los verdaderos responsables, como la pobreza, la educación y la salud mental. En los siglos XX y XY se ha producido una explosión en el contenido violento en la televisión, películas y videojuegos. Sin embargo, y a pesar de lo que pueda parecer, esta es la época más pacífica de la historia, y los países que más violencia consumen se encuentran entre los menos violentos. Por eso mejorar las políticas educativas y sociales es la clave para solucionar este problema, más que desconectar el televisor o la consola. No hace mucho tiempo, por estas fechas los telediarios, los periódicos y las páginas de los informes de asociaciones por los derechos humanos, protección de la infancia o de la familia, no paraban de verter verdades a medias y mentiras completas sobre los videojuegos y su relación con la violencia. Cualquier episodio, por esporádico que fuera y por traído por los pelos que estuviera, se convertía en centro de una controversia que a veces que no tenía más sentido que llamar la atención, o bien a favor de la asociación que fuera, que buscaba eco mediático, bien para contrarrestar el tremendo crecimiento de los videojuegos en detrimento de los juguetes tradicionales.
No sé si os habéis dado cuenta, pero ya hace ya unas cuantas navidades que este tipo de campañas han desaparecido de los medios y de los informes de Amnistía Internacional. Y la razón no es que por fin alguien haya entendido que asociar videojuegos y violencia era absurdo. No, la razón es mucho más prosaica. Hoy día todo el mundo sabe lo que es un videojuego, y solo lo desconocido asusta. Ya nadie se creería a pies juntillas que un videojuego se ha provocado tumultos en una manifestación o que el guerrillado que ha cogido un fusil se ha puesto a disparar como un loco es que era fan de los videojuegos. Ahora, ¿quién más o quién menos juega con videojuegos? Algunos en el sofá de casa, en la tele del salón, otros a ratos muertos con el móvil, algunos con consolas portátiles y otros más con teclado y ratón. Cuando te has pasado la tarde dándole online a Call of Duty entiendes que eso no te convierte en un asesino en serie. La broma ya cansa. No solo la mayoría de los videojuegos que se ponen a la venta son para todos los públicos. Ahora no recuerdo el porcentaje exacto. Es que además hay videojuegos específicos para niños. Y yo entiendo por niño a todo aquel que se reconoce como tal. Me da igual si tiene 8 años o 12. Es como decir que a las mujeres no les gustan los videojuegos violentos. Pues oye, habrá de todo. Además, no sé vosotros, pero a mí no me gustan los juegos porque sean violentos o dejen de serlo. Me gustan por cómo son, por las sensaciones que me transmiten. Y si no son violentos y me divierto, bien. Y si son violentos y me divierto, también. Y eso que reconozco que jugando a God of War había veces que yo también cerraba los ojos. Si los videojuegos nos hicieran violentos yo estaría rodeada de los seres más agresivos de la creación. Sin embargo trabajo rodeada de buenas personas, buenísimas personas y cualquier cosa menos agresivas. Y eso que muchos son de los que se pican por las noches a pegarse tiros online. Los videojuegos no nos hacen violentos, pero a mí sí que me sacan la vena atávica los que pretenden convencerme de lo contrario. Y además dicen que aíslan. Pues precisamente cuando juego es cuando menos solo me siento. ¿Y vosotros? Este video no se centrará en cómo los medios de comunicación tergiversan la información o en la reactancia que muestra la sociedad ante el cambio tecnológico que han conllevado los videojuegos. El texto se centra en averiguar la verdad detrás del binomio violencia-videojuegos con el fin de despojarnos de prejuicios sociales y mostrar la verdadera correlación. La realidad del asunto en la actualidad es incierta debido a la falta de estudios al respecto. Sin embargo, las evidencias respaldan mayoritariamente que los videojuegos no son culpables de producir conductas violentas en sus jugadores, más allá de lo que una película violenta o una novela negra pueden producir. Lo cierto es, que con el paso de los años, la cantidad de videojuegos de contenido violento ha ido en aumento, así como lo explícito y el realismo de los mismos. Pero más cierto es aún que el nivel de violencia entre los jóvenes ha ido reduciéndose considerablemente. A su vez, C. J. Ferguson, 2010. Pese a este argumento, que para muchos sería altamente esclarecedor sobre la realidad de la implicación de los videojuegos en la violencia juvenil, existen autores que se esfuerzan en demostrar lo contrario, como es el caso de Anderson, 2004, que publicó una revisión de varios artículos en la cual concluyó que a medida que se realizan más estudios en relación a la violencia y los videojuegos, más clara se ve la relación entre ellos. Por otro lado, otros estudios realizados por la comunidad de investigadores aseguran que la relación entre los videojuegos y la violencia se ve altamente exagerada a nivel cotidiano, como es el caso de Terry Nielsen, 2003, que realizaron 3 experimentos intentando demostrar que los videojuegos disminuían el comportamiento prosocial, dicho de otra manera, la realización de acciones socialmente aceptadas, obteniendo resultados que negaban su hipótesis. Otro ejemplo de estudio similar fue el realizado por Parker y otros, 2013, quienes intentaron demostrar su hipótesis de que los videojuegos y la televisión eran unos fuertes predictores de problemas de conducta y donde descubrieron que no es así en el caso de los videojuegos. Como vemos, existe una fuerte polaridad en cuanto a la violencia generada por los videojuegos se refiere. Esta polarización se construye en base a la divergencia de resultados mostrados por los diferentes estudios realizados sobre la relación violencia-videojuegos, lo cual en gran medida se podría explicar a partir de las limitaciones que sufren dichos estudios y que a continuación comentaremos. Medir el nivel de violencia no es una tarea fácil y de hecho, muchas medidas estandarizadas de violencia, a la hora de la verdad, no correlacionan de manera positiva con el comportamiento agresivo real, lo cual genera que en muchas ocasiones, parte de los resultados obtenidos no sean 100% verídicos. Además de esto, lamentablemente los videojuegos no son por el momento un objeto de estudio que interese a grandes masas de investigadores, de manera que una gran parte de estos estudios, son estudios pormenorizados, con bajos recursos y por tanto, solo una pequeña parte de ellos consiguen ser publicados en revistas o medios de gran difusión. A esto, habría que añadir que por lo general, no se suelen tener en cuenta los efectos de terceras variables como son el género, la genética, el contexto social, etc. Sin embargo, lo más perjudicial y grave de estas limitaciones, sin duda se trata del aparente esfuerzo de muchos autores por agravar los resultados obtenidos.
exagerándolos u omitiendo aquellos que son contradictorios, con tal de ver publicado su estudio y haciendo un flaco favor a la comunidad de investigadores y al desarrollo de los videojuegos. Mi visión sobre la relación que existe entre la violencia y los videojuegos es clara. Nuestra formación y nuestra experiencia nos hace ver que esta relación no correlaciona de manera significativa, siendo un factor de bajo impacto y siempre teniendo en cuenta la suma de otros factores mucho más graves como el nivel sociocultural o la presencia de violencia familiar. Adicionalmente, creo firmemente, gracias a investigaciones y a la experiencia, que los videojuegos se tratan de poderosas herramientas educativas que son capaces, siendo empleadas de manera correcta, de mejorar y potenciar las capacidades cognitivas tales como la creatividad, la atención, la concentración y el rendimiento espacio-visual, entre otras. Además, evidentemente se tratan de herramientas de ocio muy eficaces y de un método alternativo de hacer leer y pensar a los jóvenes que, en la actualidad, se encuentran fuertemente arraigados a la tecnología.